Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche a este estudio bíblico donde vamos a continuar con nuestra serie. Creo que esta serie ha sido de mucha bendición para nosotros, especialmente porque nos permite ver y evidenciar las mentiras que la cultura actualmente maneja o desarrolla y que de alguna manera nosotros como hijos de Dios podríamos creer esas mentiras y vivir en base a esas mentiras. El tema de esta noche es precisamente el tema de la injusticia. Pero cuando hablamos de la injusticia en esta noche va a ser un tema que vamos a estudiarlo abordándolo desde un punto de vista social, es decir, de la sociedad completa. Es muy común que hoy en día se hable acerca de las injusticias que hay en nuestro país. Es más, es común ver movimientos que se están levantando precisamente para poder oponer o mostrar una oposición a las injusticias que se puedan estar dando en la sociedad. Y yo quiero comenzar preguntándole, ¿qué piensa usted cuando escucha el término injusticia social? ¿Qué cosas vienen a su mente? Probablemente algunos piensen en una inadecuada distribución de las riquezas. Probablemente pensemos en la corrupción o en una aplicación de la ley que es en favor de unos y en detrimento de otros. Probablemente también pensemos en monopolios en el mercado o los favoritismos o el falta de acceso a la educación que algunas personas tienen. Y así podríamos hablar de muchos temas que hoy en día podrían entrar dentro del tema de la injusticia social. Pero creo que es importante identificar qué es justicia social para luego poder hablar de la injusticia. Por lo tanto, quiero que empecemos hablando acerca de qué es la justicia social. Hoy en día, cuando se habla de justicia social, se puede hablar desde dos perspectivas. O podemos hacerlo utilizando dos términos diferentes o dos enfoques, que es aquella justicia, por un lado, que puede proveer el Estado a los miembros que lo conforman, o también podríamos ver la justicia que se debe dar entre los miembros de una sociedad. Cuando hablamos de la justicia social que el Estado pueda proveer, estamos hablando de una justicia que se enfoca principalmente en que cada ciudadano con equidad y igualdad sea tratado por la ley. Ese es el enfoque cuando hablamos de justicia social desde una perspectiva del Estado. La igualitaria distribución de las riquezas y de las oportunidades que el Estado puede brindarle a los miembros de la sociedad. Y cuando hablamos de la justicia social de los miembros de una sociedad, se enfoca principalmente en el intercambio libre y equitativo entre las personas, o como lo define Michael Novak, es la capacidad de organizarse con otros para cumplir ciertos fines en beneficio de la sociedad. Si usted piensa las cosas que mencionamos al inicio, en la introducción de esta enseñanza, como la distribución de las riquezas, la falta de oportunidad o de acceso a la educación, si piensa en cada una de esas cosas, todas esas cosas las podemos encajar ya sea en la justicia social del Estado o la justicia social de una sociedad. El término justicia social es un término que históricamente fue desarrollado o el inicio de ese término fue desarrollado por Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, cuando hablaba de justicia, él hablaba de un tipo de justicia que es la justicia que él denominaba general. Y quiero que veamos cómo definía Tomás de Aquino esa justicia. Y él decía, la virtud de un buen ciudadano es la justicia general, por medio de la cual el hombre es guiado al bien común. Ese es como el inicio de el término justicia social, solo que Tomás de Aquino no lo denominó así, sino lo denominó justicia general.
Luego, en 1840, un jesuita, cuyo nombre es Luigi Taparelli, él acuñó por primera vez el término justicia social y lo definió de la siguiente manera. Es la libertad y el respeto a los seres humanos y las pequeñas instituciones a través de las que ellos persiguen sus necesidades básicas. La verdadera justicia no se puede alcanzar sin hacer justicia a nuestra naturaleza social y formas naturales de asociación. La justicia social entraña un orden social en el que el Estado no sobrepasa o desplace instituciones de la sociedad, como la familia, la iglesia, las organizaciones locales, sino que éstas se les respeta, protege y permite prosperar. Por lo tanto, la propuesta de Taparelli es un desarrollo de una idea atomista, donde él agrega algunos componentes importantes y acuña por primera vez el término justicia social. Son componentes bien específicos los que el que creó el término utiliza para describir lo que es la justicia social. Primero, la libertad y el respeto a las necesidades básicas de las personas. Segundo, él dice que una verdadera justicia solamente se alcanza cuando ésta está presente no únicamente a nivel individual, sino a nivel social y colectivo, en un orden social. Y en ese orden social, la justicia social implica también que el Estado debe de respetar las organizaciones como la familia, la iglesia, y no solamente respetarlas, sino que además protegerlas y permitir su libre desarrollo. Bajo esa concepción surge el término justicia social. Sin embargo, en la actualidad vemos que el término ha cambiado el uso del término. En la actualidad el término justicia social es utilizado muchas veces por los estados para hablar de políticas que combaten la pobreza. Inclusive se ha utilizado el término justicia social para a identificar ciertas políticas económicas socialistas. Y este cambio en la concepción de la justicia social se da principalmente por una confusión. La confusión que hay hoy en día de dos términos que se ocupan como sinónimos pero que son diferentes. La confusión entre la equidad y la igualdad. Es muy común que hoy en día, al hablar de justicia social, se piense que la justicia social está basada en la igualdad de las personas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la igualdad? La igualdad parte de un principio en el cual todos somos iguales por cuanto todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Todos los seres humanos, hay un punto en común en nosotros, que es que todos fuimos creados a la imagen de Dios, a la imago Dei. Por lo tanto, es importante que frente a aspectos económicos, sociales, políticos y religiosos, todos debemos de tener el mismo valor. No hay personas más especiales ni menos especiales. Sin embargo, ahí hay una confusión. ¿Por qué? Porque tanto la igualdad como la equidad parten del mismo punto. En la equidad también estamos hablando de que todos somos iguales por cuanto todos tenemos el mismo valor. Pero hay un componente adicional que hace la diferencia entre igualdad y equidad, aun cuando hoy en día son utilizados muchas veces como sinónimos. La equidad asume la singularidad que hay en cada persona o en grupos de personas. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? La pregunta es, ¿todos somos idénticos? ¿Todos somos iguales? No. La equidad asume esa diferencia. Parte que todos somos creados a la imagen de Dios, pero también reconoce que hay diferencias entre nosotros. La igualdad elimina las diferencias. La igualdad busca que todos seamos iguales, que no haya diferencias entre nadie,
que no haya diferencia entre el hombre y la mujer, que no haya diferencia entre los padres y los hijos, que no haya diferencia entre las autoridades y gobernantes y gobernados. Y quiero darle un ejemplo. La igualdad sería como que yo vea a un equipo profesional de fútbol entrenando y yo fuera a hablar con el entrenador y le dijera: yo le pido que este domingo me ponga a mí como delantero. ¿Qué cree que va a pasar con el entrenador? Se va a matar de la risa. Y que yo le dijera: mire, pero ¿por qué no me pone a mí delantero? ¿Qué hay de diferente entre mi persona y el muchacho ese que corre tan rápido? Y que es el campeón goleador de la liga. ¿Qué diferencia hay? Somos iguales. Yo tengo derecho que usted me ponga a mí como delantero. O como el padre de un alumno que esté enojado porque no está su hijo en la selección de fútbol del colegio. ¿Y por qué no ponen a mi hijo en la selección si él es un alumno igual que los demás? ¿Por qué esas preferencias? Eso es igualdad, buscar la igualdad. ¿Cuál es la diferencia con la equidad partiendo de ese mismo ejemplo? La equidad valora igual a las personas y busca que las personas tengan el mismo estándar, pero reconoce las diferencias. Es decir, ¿quiénes quieren ser parte de la selección de fútbol? Todo el que quiera, venga. Pero los requisitos son estos: tener buenas notas, tener habilidades para el fútbol, aguantar correr tantos kilómetros, no sé qué requisitos puedan haber. Eso es equidad. Todos tenemos la misma oportunidad, pero a la vez se reconoce que hay diferencias porque hay personas que van a ser buenos para jugar fútbol, otros van a ser buenos para jugar básquetbol, otros van a ser buenos para pintura, otros van a ser buenos para la música. Para Dios, la justicia respeta la equidad, porque Dios sí hace una diferenciación, aunque todos somos creados a la imagen de Dios. Dios respeta y Él busca que la justicia respete funciones y responsabilidades de una persona a otra. Quiero darle un ejemplo. Si viéramos desde una perspectiva de igualdad la disciplina que Dios le dio a Adán y Eva, porque usted puede notar una diferenciación que Dios hizo en la disciplina hacia Adán y hacia Eva. Los dos pecaron, los dos fueron creados a imagen de Dios, pero Dios los disciplinó diferente. La justicia de Dios fue equitativa porque a ambos los disciplinó, pero los disciplina de manera diferente. Si Adán y Eva hubieran exigido igualdad, entonces hubiéramos tenido a Adán diciéndole: Señor, ¿y por qué no le decís a Eva que ella también trabaje con el sudor de su frente? Y Eva reclamándole a Dios, diciéndole: bueno, ¿y por qué no solo yo me voy a enseñorear de él y él se va a enseñorear de mí, sino que también al revés? Señor, ¿y por qué haces esa diferencia si somos iguales? Ambos fuimos creados a tu imagen. Ambos cometimos el mismo pecado. ¿Ve la diferencia entre igualdad y equidad? Es como que un pastor, ¿usted cree que un pastor tiene la misma vara de ser medido frente a Dios, delante de Dios, que un miembro de una iglesia? ¿Es la misma? ¿O Dios va a exigir más del pastor? ¿Es la misma o es diferente? ¿Verdad que es diferente? Si nosotros tenemos ese concepto de igualdad, entonces los pastores podríamos decir: bueno, Señor, ¿y por qué haces eso? Yo soy tu hijo al igual que ellos. Soy pecador al igual que ellos. Entonces, ¿por qué tengo mayor responsabilidad? Porque la justicia de Dios es equitativa. Es más, la Biblia le hace una advertencia a los maestros. Hay de aquellos que quieran ser maestros, cuidado, porque tienen mayor responsabilidad.
¿Se recuerda ese pasaje? Porque la justicia de Dios es equitativa, no es igualitaria. Pero hoy en día se busca la igualdad. Es decir, que todas las personas sin ningún tipo de distinción tengan lo mismo. Y la equidad procura una imparcialidad en la justicia. La concepción que es más acorde a la Biblia es la equidad, no la igualdad. Pero hoy en día las sociedades están exigiendo igualdad. Debe de haber igualdad. ¿Y sabe usted que los paradigmas afectan en el desarrollo de la búsqueda de la justicia? Porque de acuerdo a la cosmovisión que la sociedad tenga, la justicia social va a responder a programas y políticas que están vinculados a principios específicos. Y esos principios específicos están vinculados directamente con la forma en que las personas ven la justicia. Y vemos que hoy en día la cultura actual ha establecido paradigmas equivocados y por lo tanto la justicia que se busca hoy en el mundo no es una justicia bíblica. Y aquello que el mundo dice que es injusto, en realidad probablemente no es injusto. El primer paradigma que está afectando la justicia social es precisamente el hecho de pensar y creer que la moral y las leyes son relativas. ¿Por qué? Porque obviamente si el parámetro moral es relativo, la justicia se vuelve relativa. Usted ha escuchado que en nuestro país están promoviendo que se despenalice el aborto bajo cuatro casos en específico, o 4 tipos. Fíjese qué interesante, que hoy en día no es injusto que se mate a un niño en el vientre. No es injusto bajo ciertos aspectos. Y después esos aspectos pueden cambiar. Es decir, que ahora la justicia tiene un calificativo para su aplicación. Depende. Es que depende. ¿El aborto es correcto? No, espérame, depende. Y ese es un paradigma equivocado hoy en día en la sociedad que está afectando la concepción de justicia y injusticia y justicia social. Hay otro paradigma que está afectando actualmente, que es lo que hablábamos antes, el concepto de igualdad. ¿Usted sabía que bajo ese concepto de igualdad es que está exigiendo la comunidad LGTB que se les permita el matrimonio y la adopción de niños? Porque ellos dicen, ¿qué diferencia hay entre una pareja heterosexual y una pareja homosexual? Somos iguales. Porque a ellos les dan permiso de casarse y a nosotros no. Porque ellos pueden tener hijos adoptivos y nosotros no. Porque a ellos se les considera una familia y a nosotros no, si somos iguales. Ese concepto de igualdad lleva también a decir, no es que todos somos iguales, por lo tanto todos deberíamos de recibir lo mismo, todos deberíamos de tener la misma paga, no importando nada. Y vemos que se desarrollan modelos económicos bajo esa concepción. Usted, por ejemplo, ve a una persona en Cuba que es doctor y gana lo mismo que aquel que no hace nada. Y no importa cuántos años estudió el doctor ni qué esfuerzo le lleve a trabajar versus el que no hizo nada, porque como somos iguales, merecemos lo mismo.
O ese concepto de igualdad también es el que lleva a pensar o a proponer que Dios es un Dios malo. ¿Cómo es posible que Dios escoja a unos y rechace a otros si somos iguales? Qué injusto es Dios. Porque somos iguales. ¿Por qué va a rechazar a unos y va a escoger a otros? Qué injusto. ¿Sabía usted que bajo ese principio de igualdad, los pedófilos están exigiendo que se despenalice el tener intimidad sexual con los niños? ¿Y sabe cuál es el argumento de ellos? Bajo el concepto de igualdad. ¿Cómo es posible que dos parejas expresen su amor en la intimidad sexual y a mí no me permitan expresar mi amor hacia un niño en intimidad sexual? Si somos iguales, es amor. Bajo ese concepto de igualdad. Y hay un tercer paradigma que está afectando la concepción de justicia social o injusticia social. La confusión del bien común con el estatismo. Y de esto no voy a hablar mucho porque fue un tema que tocamos en esta misma serie. Sin embargo, muchos creen que la justicia social está en la disminución de la riqueza y la manera de resolver esa disminución de la riqueza es a través del estatismo, es decir, aquella ayuda que el Estado da a los que son miembros de su Estado sin ninguna responsabilidad. Un ejemplo de eso son los subsidios en nuestro país. Las personas reciben un subsidio sin ninguna responsabilidad. Eso es estatismo. Y sabe que eso, porque estamos hablando de justicia e injusticia, ¿verdad? El estatismo genera en las personas un espíritu de pensar o una idea de pensar, de tener en su mente que tienen el derecho de percibir del Estado todo lo que necesitan. Por lo tanto, las personas se vuelven dependientes del Estado. Y llega un momento donde el Estado no puede soportar esa carga porque eso hace que la productividad de las personas bajen. En Estados Unidos hoy por hoy les está pasando eso. Hoy en día, usted lo puede revisar, son las estadísticas más altas de desempleo en Estados Unidos. Porque hay mucha ayuda social, donde las personas reciben un salario mensual por no hacer nada. Y quiero darle otro ejemplo, el caso de África. África ha recibido ayuda de miles de millones en las últimas décadas. Ayudas de todo tipo. Pero usted puede investigar y se da cuenta que la calidad de la vida de las personas no ha mejorado, que los índices de pobreza no han mejorado, sino al contrario, se han profundizado cada vez más. Porque el concepto de justo e injusto cambia. Para ellos no es justo que los hagan trabajar. Para ellos lo justo es que les den el alimento, que les den casa, que les den todo, sin dar nada a cambio. Y no vayamos tan lejos. ¿No se ha dado cuenta el efecto remesa en nuestro país? Muchas personas dicen que bueno las remesas porque eso activa la economía. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque la remesa ha sido un fenómeno que ha afectado la productividad de nuestro país y ha creado una cultura de consumismo basado en la incapacidad de las personas de producir y generar riqueza. Yo no sé si usted sabía, una de las mayores el mayor ventas en los centros comerciales es centros comerciales que están en Soyapango, donde aparentemente la capacidad económica es menor. Pero ¿por qué se da un alto nivel de consumo en ese centro comercial?
o en centros comerciales en esa zona, porque hay mucha gente ahí que recibe remesas. Igual hay pueblos completos que la actividad económica del pueblo depende de las remesas. ¿Y cuál es el problema de eso? Que la persona percibe y llega a creer que es injusto que le dejen de enviar remesas. Y eso genera una cultura de consumismo no basado en la productividad, sino basado en la dependencia de otros. Usted no sabe el efecto que tendría nuestro país económico si de verdad deportaran a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos. O quizás serviría para bien porque muchos de ellos son muy productivos y vendrían a reactivar realmente la economía en nuestro país, no lo sé. Pero en realidad los paradigmas que están detrás de estas concepciones erróneas de justicia hacen que se establezcan principios en la sociedad y esos principios han generado políticas y programas donde en lugar de realmente generar una justicia social, fomenta más injusticia. La manera en que una persona percibe un problema es la misma manera en que va a buscar resolverlo. Darrow Miller, de hecho, propone esta idea que todo paradigma genera principios y de esos principios generan políticas y esas políticas generan programas. Piense en un programa que busca la justicia social en nuestro país y haga este mismo proceso pero hacia atrás. Veamos qué política está ahí, a qué principio responde y usted va a encontrar cuál es el paradigma. Y quiero darle un ejemplo bien sencillo, Haití. Usted se dio cuenta que en esta década Haití ha tenido varios momentos difíciles. La última creo que fue un terremoto que murieron un montón de personas. En ese país, producto de ese desastre natural, recibieron millones de dólares en ayuda. Recibieron alimentos, recibieron medicinas, recibieron muchas cosas. Usted vaya e investigue cómo está Haití hoy en día. Igual. Por lo tanto, el problema en Haití no fue la falta de dinero, porque llegó mucho dinero. ¿Saben en realidad cuál es el paradigma que está detrás de lo que vive Haití hoy en día? Haití es un país donde el 80% dice ser católico y un 20% dice ser cristiano evangélico. Pero un 80% de esas personas creen en el vudú. El vudú es una cosmovisión animista. ¿Qué significa eso? Que ellos creen en fuerzas naturales que mueven todas las cosas. Por lo tanto, si ellos creen eso, ellos aceptan que todo está fuera de su control. Por lo tanto, no hay un esfuerzo por mejorar las cosas, porque ellos dicen, ¿de qué sirve que nos esforcemos si al final no depende de nosotros que las cosas mejoren? Y es por eso que Haití está en una sociedad como está. Por la cultura que se vive en Haití. Yo le hago una pregunta y medítelo por un momento. ¿Cómo es posible que hayan países de un tamaño muy parecido al nuestro, donde no tienen recursos naturales como nosotros, pero son potencias mundiales y nosotros no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Mucho del problema es la cultura de los países. ¿Cuál es la concepción que se tiene de justo e injusto? Por eso es que 2 Corintios 10 nos dice lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Todos los seres humanos tienen paradigmas, tienen ideas preconcebidas. Cuando Cristo viene a nuestra vida, la palabra de Dios empieza a botar esos paradigmas. Por eso es que la invitación a no amoldarnos a este mundo. Por eso la invitación a renovar nuestra mente. La justicia o la injusticia en una sociedad depende de la cultura de esa sociedad. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra cultura? De culto. Las sociedades reflejan, la cultura refleja lo que la sociedad adora. La cultura es la que determina sobre qué gira la adoración de esa sociedad. Por eso es que podemos darnos cuenta de la importancia de tener una mente renovada. La cultura de una nación o de una región puede o destruir esa sociedad, o que realmente haya un desarrollo y una verdadera justicia. Y así como yo le he puesto aspectos negativos de una cultura, también puedo ponerle ejemplos de aspectos positivos. Cuando la fe de una persona, cuando la fe de una familia, cuando la fe de una sociedad está cimentada en la verdad, eso va a producir vidas piadosas. Va a producir familias piadosas y va a producir sociedades piadosas, donde la economía, la política, las instituciones, las leyes van a ser afectadas. Eso es una verdadera justicia social. La cultura de una nación puede cambiar cuando es expuesta a la verdad. Obviamente no podemos dejar a un lado la voluntad de Dios, porque tampoco podemos decir y venir y decir, bueno, entonces de nosotros depende que la sociedad cambie, que la cultura cambie. Hay un componente importante ahí, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para que la cultura de una persona cambie, tiene que tener fe. ¿Usted qué le llevó a creer en la palabra de Dios? ¿Qué le llevó a creer en Cristo Jesús? ¿Qué le llevó a decir, reconozco que soy pecador, necesito de Dios? ¿Qué le lleva a decir todos los días, Señor, quiero hacer tu voluntad y obedecer? Todo empieza por el don que Dios nos da, que es la fe. El nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, entre más personas redimidas hay en una sociedad, más redimida va a ser la sociedad. Y hay ejemplos reales. Usted puede ver la transformación de Inglaterra que surge entre el siglo XVII y principios del siglo XIX. Puede ver el caso de Europa con la Reforma Protestante. Puede ver Suiza cómo cambió por la explosión del Evangelio que se da en Ginebra a través de Dios utilizando a Calvino. Puede ver un ejemplo más reciente que es Corea del Sur. Pero quiero que analice algo muy interesante. En nuestro país, ¿cuántas iglesias cristianas evangélicas hay? ¿Cuántas personas dicen ser cristianos? La pregunta es, ¿por qué no hay justicia en nuestro país? Porque la justicia social no viene de la implantación de iglesias o fundar iglesias. No viene de lanzar evangelistas. Ni siquiera de formación de maestros únicamente. Proviene de la exposición de la verdad del Evangelio. Y aunque pareciera que estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo.
El que haya una iglesia en un lugar no significa necesariamente que se está proclamando el evangelio. Si algo ha pasado en nuestro país es precisamente la proclamación de ese evangelio salvífico únicamente, pero no el evangelio del reino de Dios. Se expone el evangelio como un único medio para obtener salvación y de ahí seguí tu vida como querás. Levanta la mano y te vas a ir al cielo. Es triste ver cómo en nuestro país hemos llegado al punto de decirle a una persona: lea este papel, Señor, y la persona en voz alta, léalo en voz alta. Señor, reconozco que soy pecador, te acepto en mi corazón. Felicidades, tú ya eres salvo. ¿Cómo es posible que en nuestro país haya tanta iglesia o hay pocas iglesias? Hoy que vaya para su casa, cuente cuántas iglesias ve. Pero ¿por qué no hay justicia social en nuestro país? Porque la vida de una sociedad justa no está en fundar iglesias. Está en exponer la verdad del evangelio, que conozcan a Cristo Jesús. Que la cosmovisión de las personas sea reformada por la palabra. Que dejemos esos paradigmas equivocados que hay en nuestra mente. Y eso va a cambiar la vida de las personas, va a cambiar la intelectualidad de las personas, va a cambiar la ética de las personas y se van a someter a la verdad. Y no solo va a reformar la vida de la persona, va a reformar una familia, va a reformar un núcleo familiar. Pero en la suma también puede llegar a reformar una ciudad o un país. ¿Qué efectos tendría esto en una sociedad? Bueno, si hay diputados cristianos de verdad, entonces veríamos diputados que legislan conforme a leyes que van acorde a la voluntad de Dios. Veríamos jueces que aplican la ley íntegramente. Veríamos empresarios que promueven un sistema económico justo. ¿Alguna vez a usted lo han bajado en algún servicio, en un producto? Pasamos toda la noche contando historias, ¿verdad? Y qué triste es que dentro de eso hay empresarios cristianos. Médicos y enfermeras que buscan mejorar la calidad de la salud para el bienestar de las personas. Cuando hoy en día hay personas que se lucran de la enfermedad del otro. No, mire, usted necesita operación. Y apúrese porque se puede morir. Y consulta a otro médico y le dice: no, mire, eso que le han dicho no es cierto. ¿Ya ha escuchado usted de esos casos? Arquitectos y artistas que desarrollan belleza que nos hace ver cuán grande es Dios. Científicos que buscan desarrollar tecnología para aportes positivos a la sociedad. Campesinos y agricultores que producen más y mejores alimentos para el bienestar de todos. ¿Usted cree que es casualidad que hoy en día muera tanta gente de cáncer, tomando en cuenta que hoy en día los alimentos tienen tanto tratamiento químico? Y eso responde a optimizar costos. Es decir, hoy en día vale más el dinero que las personas. Oswald Chambers dice algo al respecto que creo que es importante que lo tomemos en cuenta en esta noche. Nunca busques justicia en este mundo, pero nunca ceses de ofrecerla. Algo podemos estar seguros. En este mundo no vamos a encontrar justicia. ¿Me escuchó? ¿Sí? No vamos a encontrar justicia en este mundo. Pero somos nosotros los que tenemos que ofrecer justicia a este mundo.
En un mundo caído siempre va a haber injusticia. Por lo tanto, usted y yo como cristianos, en lugar de reclamar justicia a este mundo, deberíamos dedicarnos a extender esa justicia que hay en nuestro Dios justo, de la cual usted y yo gozamos. La verdadera justicia social no está en este sistema, en la política, en la educación, en este mundo. No está ahí. Porque entendamos, es precisamente la corrupción la que hace que haya injusticia. No está en la igualdad, la justicia social. No está en el relativismo. No está en el estatismo. La verdadera justicia solamente está en Dios. Y esa falta de justicia que hay en nuestra sociedad solamente es una cosa: la manifestación del pecado del hombre. Nada más. Acompáñeme a leer Deuteronomio 32, versículo 3 al 5. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Es que Dios es justo, es recto. Sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. No hay maldad en Él. Él es un Dios justo y recto. ¿Dónde estamos buscando nosotros justicia social? ¿Estamos cayendo en las mentiras de nuestra cultura? Porque la verdadera justicia solo está en Dios. La justicia de Dios es una justicia abundante, incomparable, incorruptible. Es una justicia imparcial. Es una justicia indefectible. Es una justicia inevitable. Y es que solo basta ver a nuestro alrededor y darnos cuenta. Vernos a nosotros mismos y darnos cuenta cómo se ha manifestado la justicia de Dios. Cómo en un mundo injusto es posible ver justicia, pero solamente en Dios por medio de Cristo Jesús. El perdón de nuestros pecados, ¿acaso no manifiesta la justicia de Dios? ¿Por qué podemos ver la justicia de Dios en el perdón de nuestros pecados? Porque Él no se hizo del ojo pacho. Él no fue alcahueto con nosotros. Este Carlito, qué bien me cae. Es un gran pecador, pero me cae bien el muchacho. Le voy a perdonar los pecadillos, está bueno. Vemos la justicia de Dios. Porque para yo obtener perdón de mis pecados, alguien tuvo que pagar por esos pecados. Y ahí vemos la justicia de Dios. Dios no tiene por inocente al culpable. Yo soy culpable. Pero Cristo pagó por mi culpa. Y vemos la justicia de Dios. La vemos en la redención, la vemos en su gobierno, la vemos en sus juicios, la vemos en todos sus caminos. La veremos en el juicio final. Y si hay injusticia en este mundo, es por lo que dice el versículo 5. Le pido que lo lea, que reflexione. ¿La corrupción de quién es? No es de Dios. ¿De quién es la corrupción? ¿De quién? De esos filisteos incircuncisos que están allá afuera. ¿De quién es la corrupción?
¿Verdad que nos cuesta decirlo? Pues no nos vamos hasta no escuchar de quién es. Ay, sí, rapidito. De nosotros, pastor, vámonos ya. De nosotros es la corrupción. Entonces es ilógico buscar justicia si nosotros promovemos la injusticia. Y está tan distorsionada nuestra concepción de justicia e injusticia por el pecado que quiero darle 3 ejemplos. ¿Es justo que Cristo muriera en la cruz sin tener pecado en Él, siendo Él inocente por mis pecados? ¿Es justo eso? Muchos contestan, no es justo. ¿Quién decidió que Cristo muriera en la cruz? Entonces Dios es injusto. Si yo digo que no es justo que Cristo muriera en una cruz, estoy diciendo que Dios es injusto. ¿Se da cuenta cómo el pecado afecta nuestra concepción de lo que es bueno y malo, de lo que es justo e injusto? Quiero darle otro ejemplo. ¿Qué pensaría usted si usted entró, lo van a contratar por un día de trabajo y le dicen, te voy a pagar $100 por trabajar de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde? Y usted bien contento, hey, me van a pagar $100, 8 horas, excelente. Y usted empieza a trabajar. De repente se da cuenta que llega otra persona a las 11 de la mañana y también sale a las 5 de la tarde. Y usted se dio cuenta de otra persona que entró a trabajar a las 3 de la tarde y salió a las 5 de la tarde. Y llega la hora donde nos van a pagar a todos y a mí me dan $100. Al que entró a las 11 de la mañana le dan $100 y al que entró a las 3 de la tarde le dan $100. ¿Qué diría usted? La alarma, ¿verdad? ¡Puah! Injusticia, injusto. Y sabe que Jesús nos enseña algo en esa parábola. Acompáñeme a leer Mateo 20, versículo del 13 al 16. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Qué injusto es Dios porque escoge a unos y desecha a otros. Bajo nuestra concepción de justo e injusto, probablemente sí. Pero bajo la verdadera justicia, eso no es injusto. Dios es soberano para hacer lo que Él quiera con lo que es de Él. ¿Acaso Él tiene la obligación de salvarnos? ¿Por qué es entonces injusto? No vemos al contrario la gracia de Dios manifestada. Y si volvemos al ejemplo de la persona que entró a trabajar a las 3 de la tarde, si a mí me dijeron te voy a pagar $100 de 8 de la mañana a 5 de la tarde y yo acepté y al final recibí mis $100, ¿es injusto? No. ¿Y qué si el patrono fue tan bueno que el que llegó a las 3 de la tarde él le quiso ayudar dándole los mismos $100? ¿Qué tiene eso de injusto? Déjeme darle un tercer ejemplo. Y último, Lucas 18, versículo 10 al 14. Al 13, perdón, vamos a leer hasta el 13. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. La pregunta es, ¿cuál es justificado? ¿Aquel que ora sintiéndose bueno? Señor, te doy gracias que yo no soy como mi marido. Gracias, Señor, porque ¿dónde estaría yo si fuera como él? O cuando estamos escuchando una predicación, ¿verdad? Ay, qué bonita está la prédica. Aquí debería estar fulanito de tal que le caería de toque esta prédica. ¿Por qué no lo invité? Veamos bajo la perspectiva de Dios, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y esto qué tiene que ver con la justicia o la injusticia? Aquí estoy viendo un hombre orgulloso. Pues fíjese que tiene que ver mucho. Vea el versículo 9, que es donde empieza todo lo que hemos leído. Vea para quién va esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cómo qué? Esa parábola iba para aquellos que se creían justos. Se creían buenos y eso les llevaba a menospreciar a otro. Bajo este mundo, bajo el sistema de este mundo, bajo nuestra propia conciencia natural, jamás vamos a encontrar una verdadera justicia. Y es que somos tan duros para juzgar a otro, ¿verdad? Pero cuando se trata de nosotros mismos, no, si es una mentiría buena, era algo necesario. Mira qué semejante pecador mentiroso. ¡Qué bárbaro! Como que no supiera que mentir es pecado. Pero cuando somos nosotros, ay, a veces es necesario una pequeña mentirita. El Señor me entiende, perdóname, Señor. Pero tú sabes que yo me pongo a cuentas contigo y soy bueno. Bajo la perspectiva verdadera, jamás tendrá lugar nuestra justicia, nuestra concepción de justicia. Porque nuestra justicia como seres humanos está corrupta por el pecado. Solamente en Dios podemos encontrar una verdadera justicia. Por lo tanto, ¿cuál es la justicia social desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo usted y yo podemos hacer justicia social desde una perspectiva bíblica? Hacer todo aquello que es justo y bueno para Dios en pro de los demás. Para muchos de nosotros no es justo perder tiempo proclamándole el evangelio a esa persona que se burla. Pensemos cuántas cosas para nosotros no es justo hacerlas. No es justo servirle a aquel hermano que yo le estoy ayudando a parquearse y me termino ultrajando. Aquella persona a la que yo estoy aconsejando y paso mucho tiempo aconsejando durante horas probablemente. Y nunca hace caso, fíjese. No, eso no es justo que yo esté perdiendo mi tiempo, eso no es justo. ¿Cómo los cristianos podemos promover una justicia social en nuestro país?
¿Cuántos creen que nuestro país necesita justicia? ¿Cómo podemos promover? Porque déjeme decirle que sí podemos ser promotores de justicia en nuestro país. ¿Cómo podemos hacerlo? Primer lugar, entender que solamente en Cristo Jesús encontramos la justicia. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él es el Rey justo. Él es el Rey que gobierna con justicia. Él es el que hará juicio justo, hace un juicio justo. Usted y yo, por eso es que no podemos juzgar a los demás, porque nuestra concepción de la justicia está corrupta. Solamente Cristo Jesús es juez justo, y solamente en Él encontramos justicia. Pero hay algo adicional que usted y yo tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de hacer justicia social, y es cumplir la voluntad de Dios respecto a eso. Y hay un mandato que Dios nos ha hecho como hijos de Él. Acompáñenme, vamos a leer Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él nos ha declarado lo que es bueno y Él pide que respondamos a eso haciendo justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Él. Y sabe que Jesús hizo referencia a este pasaje en Mateo 23. Le pido que me acompañe, vamos a leer Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. La pregunta que debemos de hacernos hoy, usted y yo, es si estamos haciendo esto. ¿Estamos practicando la justicia? ¿Estamos practicando la misericordia? ¿Estamos siendo fieles a Dios? Es que los fariseos, el contexto de este pasaje es que los fariseos alardeaban de su vida piadosa. Y aquí vemos un caso específico donde estaban alardeando de su piedad a través del diezmo. Llegaban a un punto de diezmar de las hierbas aromáticas más insignificantes como eran o comunes, como eran la menta, el comino y el eneldo. Es como que usted vaya a su patio y empezar a contar las hojitas y diezmar a esas hojitas. Contar a los mangos del palo y diezmar a los mangos. Y Jesús les hace una exhortación y los llama hipócritas. Porque no vivían la justicia, la misericordia. Ellos aparentaban ser parte de una sociedad justa, cuando en realidad eran parte del problema de la injusticia de ese momento. ¿Cuántos de nosotros exigimos justicia en nuestra sociedad y somos parte de ese sistema injusto? Sabe que la justicia, el practicar justicia implica una correcta relación con mi prójimo. ¿Estamos viviendo en pro de la justicia?
¿Buscamos la justicia? ¿O vivimos la ley del más vivián? Mira, me dio $5 de más. Uy, qué chivo, no diga nada. Señor, gracias por tu provisión. También ellos pensaban o creían que no tenían necesidad de la misericordia de Dios porque se creían buenos. La misericordia de Dios que caiga para esos que la necesitan. Y vemos cómo Jesús les reprende. Si nosotros queremos un país donde haya justicia, pues mis amados hermanos, vivamos la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Muchas veces somos indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos. Ya no digamos con la gente de afuera. Mira que lo siento lo que te está pasando. Voy a orar por vos. Mentira, ni oramos. Ni tan siquiera eso, orar, no lo hacemos. No. Y es duro. Es duro como no nos damos cuenta que somos llamados a eso, a ser sal y luz. A que en un mundo lleno de tanta injusticia la gente pueda ver a Dios por medio de la justicia que la iglesia vive. Y que así Él sea glorificado. Estamos viviendo la verdadera fe cristiana. Esa fe que nos lleva a vivir el cristianismo en la práctica. A perdonar a otros aquel que nos ofende. A estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. A amar a Dios con todas nuestras fuerzas y que eso nos lleve a amar a nuestro prójimo como amamos a Dios. De la misma manera que Él nos amó, nosotros debemos de amar a los demás. Pero los cristianos nos quejamos de la injusticia de este mundo y no nos damos cuenta que practicamos esa injusticia cuando no vivimos no solamente de una manera justa, conforme a la verdad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, sino cuando somos indiferentes, no hay misericordia en nosotros. ¿Sabe cómo se manifiesta en algo tan simple la falta de misericordia de la iglesia hoy en día? Y el no vivir la justicia en la falta de proclamación del Evangelio. En algo tan, que podríamos decir pequeño, y que es tan obvio que es nuestro llamado. La falta de justicia social empieza cuando aquellos que gozamos la justicia de Dios no actuamos manifestándola al mundo. Por eso mi invitación en esta noche, mi amada familia, es que respondamos a esa injusticia de manera justa. Respondamos a esa injusticia mostrando misericordia. Respondamos a esa injusticia viviendo la fe. Vivamos en justicia practicando la verdad. Seamos misericordiosos con los demás. Vivamos en constante humillación delante de Dios, reconociendo quiénes somos y quién es Él. Y cuando como iglesia hagamos eso, yo les aseguro que empezará a ser más notoria la justicia de Dios en este mundo. Y quisiera terminar con un pasaje que creo que refleja muy bien cómo nosotros podemos llegar a vivir la justicia de Dios en la sociedad. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.